Bueno, pues la idea es comentar un poco el tema de los presupuestos municipales y queríamos presentarlos o hablar de ellos en dos aspectos. Primero, tratándose de las formas, ¿no? Y al hablar de las formas me refiero a cómo se presentan estos presupuestos. Lo primero que decir y señalar es el retraso en la aprobación de los presupuestos, que aunque ya se ha convertido en costumbre, incluso este año no teníamos ni siquiera pensado comentar, pues ya es habitual este retraso todos los años, o en los últimos 4 años que yo recuerde va con retraso, pero es que claro, si las primeras palabras en la presentación de los presupuestos es decir que es esta la primera vez que se aprobará un presupuesto dentro del año que se ejecuta, pues es que no vemos ninguna necesidad de faltar a la verdad. Y solamente tenemos que recordar, hace 3 años, el 19 de enero del 2018, es decir, en estas mismas fechas, se aprobaban los presupuestos de ese año en curso, es decir, se aprobaban los presupuestos del 2018 y, por tanto, dentro del año en que se ejecutaba. Lo del retraso en la aprobación del presupuesto municipal se podría haber utilizado para buscar y dotar a estos presupuestos de mayor consenso y, por lo tanto, de mayor certidumbre. Pero claro, si se dice, como se ha dicho en la presentación también de estos presupuestos, que estos presupuestos salen a la aventura o que son una carta a los Reyes Magos, pues poca o ninguna certidumbre se traslada desde la administración local a los vecinos y vecinas de Valdepeñas. Y lo de las situaciones sobrevenidas que también se han comentado en relación con la pandemia, pues sobrevenido debería ser menos, porque ya lo conocemos, es el segundo año que nos toca lidiar con ellas, ya no es sobrevenido ni puede ser una sorpresa que la hostelería está cerrada, ni es sobrevenido el sufrimiento del pequeño comercio, o no es sobrevenida la posibilidad del confinamiento o del confinamiento domiciliario o incluso una mayor limitación horaria. Por lo tanto, no tiene sentido hacer unos presupuestos con unas tasas de terrazas que ahora se dicen que no se van a cobrar, o de basura, o de uso de instalaciones deportivas, al igual que ya no es sobrevenido y sabemos de sobra que habrá más necesidades sociales, pues entramos ya en un segundo año de crisis. O, como ya tenemos datos, sabemos que subirá el número de parados, al menos en estos primeros años. Cerrábamos el año con 236 parados más y, por lo tanto, no se puede presupuestar el 2021 con, por ejemplo, las mismas ayudas sociales que se dibujaban a finales del 2019. Señalar, porque también se dijo en la presentación, el aumento de la partida de Cáritas, pero lo que hay que contar es que Cáritas recibía 26.000 euros y que aparte había otras partidas que tienen que ver con regalos de Navidad, banco de libros o material escolar o alimentos e higiene para familias en exclusión social, que unido a estas partidas que ahora desaparecen y que se suman a Cáritas hacen 48.000 euros. Es decir, que en realidad lo que se está subiendo son 25.000 euros más ante las necesidades que se avecinan. Y además lo que hay que señalar es que en todo el programa de actuaciones de protección y promoción social, que engloba pues eso, la atención a familias y personas más vulnerables, esta partida disminuye. En el 2020 se presupuestaron 5,5 millones. En el 2021 se han presupuestado 4,5 millones. En concreto, 989.000 euros menos. Casi 1 millón de euros menos para atender las necesidades de las personas, de los más necesitados en Valdepeñas. Y por eso nos preguntamos si esa es la respuesta que vamos a dar desde el ayuntamiento. Si ya sabemos que las demandas van a ser mayores, la respuesta es
dotarla de menos recursos. Yo creo que no se puede ser más listo que nadie, y eso es lo que algunas veces se quiere aparentar. Mientras vemos el Gobierno central, a la propia Diputación y hasta a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha aumentando el gasto social, en Valdepeñas esto se recorta. Y bueno, si queréis como una gracia o bueno, hombre, cuando dices que sales a la aventura, si sales a la aventura, por lo menos llévate una cantimplora o llévate un sombrero para el sol. Es decir, no puedes salir a la aventura sin proteger a los que más los necesitan. Por lo tanto, esa misma gracieta de salen a la aventura o que son una carta a los Reyes Magos, entendemos que es más una justificación de alguien que sabe que no son los mejores presupuestos posibles y que no prevén ninguna situación, no ya sobrevenida, sino todo lo contrario, real y que convive con nosotros, como es esta situación de crisis. Por ello, estos presupuestos, en nuestra opinión, son unos presupuestos insuficientes y nos es muy triste decirlo, porque estos presupuestos podrían haber sido, y no lo son, podrían haber sido mejores para aportar esa certidumbre a los vecinos y vecinas de Valdepeñas en este momento tan difícil. No ofrecen esa certidumbre porque no se ha querido presentar tampoco buscando un mayor consenso político. Ni ofrecen certidumbre porque parecen eso, como decía antes, unos presupuestos prorrogados de 2019 parecen más que unos presupuestos aprobados y de acuerdo a las necesidades del 2021. Serán aprobados con los mismos votos que se aprobó el del 2020 y ya conocemos cómo se han desarrollado. Y ello pese a los mensajes y llamamientos que hemos hecho por nuestra parte, haciéndoles llegar y ver nuestra disponibilidad para sumar y ayudar a la gobernabilidad de esta crisis, teniendo en cuenta el contexto en el que se aprobaban estos presupuestos. No han querido nuestra ayuda ni han querido buscar una mayoría de progreso más amplia que refuerce la ejecución del presupuesto municipal durante este año. Que si no será igual de difícil que el 2020, esperemos al menos en lo sanitario, sí lo va a ser en lo económico y en lo social, al menos en sus primeros 6 meses. Y entrando en el fondo del presupuesto, vemos un presupuesto con 210.000 euros menos de lo presupuestado con respecto al año anterior. Dicen que tienden a ser conservadores económicamente y no poner en peligro la tesorería municipal. Por lo tanto, son unos presupuestos en los que prima la contención. Frente a la mayoría de gobiernos de nuestro entorno, socialistas muchos de ellos, que han presentado y han apostado por unos presupuestos expansivos, aquí lo hacemos todo al contrario y lo que hacemos es presentar unos presupuestos donde prima la contención. Y en realidad lo que están aprobando es cerrar las ventanas del ayuntamiento para no ver ni escuchar a la calle, dar la espalda a los ciudadanos para mantener un equilibrio financiero que permita una tranquila gestión del presupuesto y de los compromisos ya consolidados. En definitiva, pagar la calefacción de la casa independientemente del frío que la gente pueda pasar en la calle. Con respecto al gasto, se plantea desde el equipo de gobierno muy pocas modificaciones en las grandes cifras del capítulo 1. En gastos de personal, básicamente, la subida tiene que ver con la subida aprobada del 0,9 para los funcionarios y el personal de la Administración. Y nunca, como se ha dicho, cuando se ha explicado este capítulo, nunca con el tema de incremento en los planes de empleo. Los planes de empleo en este 2021 con respecto a 2020 suponen 1 millón menos, lo que además, en cifras, en porcentajes sobre esta partida, supone un 46% menos. Se van a la mitad, a casi la mitad de lo presupuestado, en la situación de necesidades en la que nos encontramos.
Y en el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios, del que también se ha dicho, que bajan con respecto al ejercicio anterior como consecuencia del ahorro en el gasto de actividades que no se prevén realizar por la actual situación de pandemia, y de alguna manera se hacía referencia a las fiestas, como si además esto fuera un ejercicio de responsabilidad y solidaridad con la situación actual. Bueno, pues la bajada supone 91.000 euros menos, 91.000 euros menos sobre el presupuesto, que supone un 0,2% del presupuesto del 2021. Esa bajada en el gasto corriente del 2020 al 2021 supone un 0,2% menos. En el capítulo 3 de gastos financieros seguimos bajando deuda. En este caso se mantienen las mismas cantidades. 1.800.000 pagábamos de deuda a los bancos en el 2020 y 1.800.000 pagaremos de deuda a los bancos en el 2021. Sobre este capítulo señalar la operación proyectada de solicitar un nuevo crédito de 1.300.000 euros, que supondrá un gasto al año de costes financieros de 60.000, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es totalmente asumible por el ayuntamiento, y de ahí, atendiendo a esas posibilidades de endeudamiento que tiene el ayuntamiento, a esas posibilidades de ir a más deuda y las necesidades que existen en la ciudad, nace nuestra propuesta, que se basa en elevar ese nuevo crédito, en sumar ese nuevo crédito hasta el 1.978.000 euros. Todo ello, además, teniendo en cuenta que los gastos financieros prevén un 7,6% menos, lo que nos da suficiente margen de maniobra y no significaría ninguna quiebra ni poner en peligro la tesorería municipal llegar a ese crédito de 1.900.000 euros. En el capítulo 4 de transferencias corrientes hay un incremento de 186.000 euros. Las transferencias corrientes normalmente son las subvenciones que se dan a las entidades sociales o deportivas, culturales, incluso pues a las empresas o consorcios. Bueno, pues en este caso, ese incremento, ¿no?, que puede parecer como que hay una partida que aumenta con respecto al año pasado, de 186.000 euros, tiene que ver con una nueva partida que se abre para la concesionaria del transporte urbano de viajeros, los autobuses urbanos, para pagar los nuevos autobuses urbanos, que se abre con 100.000 euros, ¿no?, y para pagar la subida del RSU con respecto a este año, con respecto al año pasado, que supone 70.000 euros. Ahí está la subida, 100 de una nueva partida para los autobuses urbanos y 70.000 para RSU. El resto son ajustes entre partidas que, además, como os contaba antes, pues como en el caso de Cáritas, se han reagrupado la ayuda directa que recibía en años anteriores con las de emergencia, limpieza, banco de libros, etcétera, que dejan de existir. Esas partidas dejan de existir porque se reagrupan en la subvención de Cáritas. Y la realidad es que para fines sociales, las ayudas para fines sociales, pues suben eso, en 25.000 euros, más lo que supone un 0,7% del presupuesto. Muy lejos de las necesidades actuales de las asociaciones y colectivos de Valdepeñas que realizan actividades con fines sociales y a las que no terminaremos de agradecer la labor que han realizado y realizan en estos momentos tan duros, pero que no, y hay que recordarlo, no solamente de aplausos y de palmaditas en la espalda se mantienen y pueden desarrollar su actividad gracias a un aumento de sus recursos. Y en el capítulo sexto de inversiones reales, bueno, pues este capítulo se reduce en medio millón de euros. Las inversiones reales, que se han presentado también como si fuera una panacea, bueno, pues se reduce con respecto al año pasado en medio millón de euros. Pero además, en este capítulo, y esto sí es cierto, esto
si se ha dicho, es que este presupuesto va a tener numerosas modificaciones. Bueno, pues en este capítulo donde juegan con este capítulo, lo convierten en un flotador, ¿no?, para ir cuadrando cuentas, de tal manera que muchas de las inversiones previstas luego nunca se realizan. Y ojalá me equivoque, es más, lo voy a decir para que luego me tachen de agolero y así a lo mejor tienen más posibilidades de que se cumpla. Pero dudo que este año se gasten los 120.000 euros en la preparación de la pista de atletismo o los 80.000 euros en una nueva pista de parquet para el fútbol sala o la finalización del velódromo. Y sobre los ingresos, y con esto termino, el alcalde no quiere comentar esto con profundidad, pero señalar que en la parte de los impuestos directos, el IBI, vehículos, plusvalías, el IAE, los impuestos directos en Valdepeñas, los ingresos, lo que el ayuntamiento va a recaudar en impuestos directos, suben con respecto al 2020. Va a haber 70.000 euros más de ingresos en impuestos directos. Y los impuestos indirectos, que tienen que ver con el impuesto de construcciones y obras o con el coto de caza, ahí prevén que va a haber menos obras y bajan en 120.000 euros. Es decir, el total de ingresos previstos vía impuestos supone 50.000 euros menos del año pasado, un 0,33 menos. En las tasas, la pérdida esa de ingresos que tantas veces se ha utilizado para justificar la inanición del gobierno municipal, la diferencia en tasas, lo que se pretende ingresar por las tasas, la diferencia entre lo presupuestado en el 2020 con respecto al 2021 es de menos 479.000 euros, un 10,5% menos. Todo esto lo que viene a demostrar es lo que decíamos hace un par de meses, que no existe una caída tan exagerada de ingresos propios por impuestos y tasas municipales. No existe aún. Y lo que teníamos que tener en cuenta es atender las recomendaciones de los servicios técnicos que vienen demandando una mejora en el sistema de recaudación, aprobar medidas de regulación de fraccionamiento y aplazamiento, además de la adecuación de los servicios a las circunstancias actuales, que esto último lo digo yo. No son los impuestos municipales, ni siquiera las tasas, donde se da la mayor pérdida de ingresos de cara a este 2021. La mayor pérdida de ingresos principalmente se da en el capítulo 7, transferencias de capital, que son los ingresos recibidos de otras administraciones, principalmente, y en este caso, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La diferencia con respecto al año pasado es de 1.176.000 euros menos, lo que supone un recorte del 22,8%. Ahí es donde está la quiebra de los ingresos, lo que deja de aportar a esta ciudad la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por tanto, cuando se hable de menos ingresos, cuando se diga que el ayuntamiento recauda menos para atender servicios, prestaciones, ayudas o inversiones, que no se mire ni al Lucero, ni a Cachiporro, ni a la Plaza o al Nuevo Valdepeñas. Cuando se hable de menos ingresos, que se mire a Toledo. Por todo ello, consideramos que estos presupuestos son insuficientes, muy conservadores desde el punto de vista y meramente técnicos, que, como decía antes, valen para la administración local en lo interno, pero que no valen para los vecinos y vecinas de Valdepeñas. Insisto, han cerrado las ventanas y han puesto la calefacción. Y los problemas de la calle, bueno, pues a ver si la Diputación, el Gobierno central con los fondos europeos y las medidas que se van aprobando, la vacuna, el tiempo, pues consigue que vaya escampando.
pero no se hace nada desde el ayuntamiento para ello. Presupuestos insuficientes a los que podríamos haber presentado una enmienda a la totalidad, pero, y si quieren, hemos podido pecar de ilusos. Nos presentamos, y así lo hicimos públicamente, nos presentamos ante su elaboración con toda la buena voluntad del mundo, con toda la intención de consensuar, de hacer ver las necesidades de dar respuesta a los problemas de la gente que peor lo está pasando. Nuestra propuesta se basa en un aumento del capítulo de ingresos en 678.000 euros, aumentando el crédito a solicitar hasta el 1.978.000. Señalar que no supone ninguna presión fiscal. Esto no supone mayor presión fiscal a los vecinos de Valdepeñas, que ya tienen las tasas y los impuestos aprobados. Y destinar ese incremento a más ayudas sociales para las entidades que realizan actividades sociales, aumentando la partida de ayuda de emergencia social sobrevenida y convocando una ayuda para hacer frente a los gastos de la vivienda habitual, en concreto el IBI. Aumentamos en 20.000 euros la partida de premios y becas de desarrollo empresarial y la creación de una nueva partida de un programa de impulso a la actividad económica para autónomos y pymes de Valdepeñas, dotado con 225.000 euros. Sumándolo, lo que hacemos es abrir una bolsa de ayudas para el desarrollo empresarial de Valdepeñas de 245.000 euros, que además puede ser ampliada también en base a las necesidades detectadas y con los remanentes de tesorería del 2020 o incluso con los fondos europeos a través del Gobierno de España. Igualmente, dotamos con 260.000 euros un plan local de empleo de especial dificultad, pues, que ayuda un poco, primero, a minorar el daño que supone que este año se haya presupuestado 1 millón menos de planes de empleo con respecto al año pasado. Pero además, bueno, pues es una manera de abrir esa partida para los previsibles superávit. A ver si alguna vez, ya de tanto repetirlo, pues nos vemos con que un año para otro el superávit del año anterior se puede plantear para financiar planes de empleo. Y como inversiones en el capítulo 6 planteamos la eliminación de volardos, las bolas que hay en la avenida 1 de Julio y otras, de fundición de hierro, sustituyéndolos por volardos de goma, con una inversión inicial de 25.000 euros, que luego se va a reponer, porque reponer este tipo de bolas es más barato cuando son de estas nuevas bolas que ya existen de goma. Reposición de infraestructuras en zonas verdes, zonas de sombra en las zonas de juego infantil, también llegando a los 25.000 euros, y la creación de un punto de encuentro familiar con una inversión de 50.000 euros. Todo ello pues suman esos 678.000 euros que os decía que planteamos como enmiendas a los presupuestos y que mañana, en el debate de los mismos, debatiremos una por una. Espero haberos o haber ilustrado a quienes nos puedan escuchar y a la gente que atienda a la rueda de prensa a través de vuestras crónicas. Y bueno, si queréis alguna pregunta o alguna duda, pues estoy a vuestra entera disposición.